Hola, hola, hola. ¿Cómo están ustedes, mis queridos amigos y amigas de Cápsulas Teológicas? ¿Qué señales hay de la segunda venida de Cristo? ¿Vemos alguna de ellas en la actualidad? Ese es el tema que queremos plantear el día de hoy. Recordemos que estamos tratando de hacer una serie de estudios breves sobre escatología, la escatología es el estudio de los hechos futuros. El video anterior, ¿cierto? Lo hicimos hace unos días atrás. Hablábamos, ¿cierto?, de la parte introductoria sobre este maravilloso tema, enigmático tema, y hablábamos de la curiosidad que sienten algunos de conocer, ¿cierto?, los hechos futuros. Pero hoy día nos corresponde ver qué señales, ¿cierto?, de la segunda venida de Cristo vemos nosotros, o si la Biblia menciona algunas señales de la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Porque recordemos que sí, Jesús prometió a sus discípulos y nos prometió a nosotros, que somos sus hijos, que iba a venir por segunda vez, ¿cierto? Así que veamos este fascinante tema ya a la luz de las Escrituras. Intentaremos brevemente de explicar esto y algunos otros temas que guardan relación con este importante tema. ¿Qué señal entonces de la segunda venida vemos nosotros en las Escrituras? Fíjese que en el Nuevo Testamento Jesús nos enseñó que debiéramos prestar mucha atención a lo que Él llamó las señales de los tiempos. De manera que cuando Él venga, no seamos tomados por sorpresa. En la primera carta del Pablo a Tesalónica, en el capítulos 4 y 5, Pablo escribe que el día del Señor vendrá de manera repentina y sin aviso, tal como un ladrón en la noche. Veamos algunas ideas y características de este magno evento en la historia de la humanidad. Fíjese que la epístola a los tesalonicenses, que es una carta del Nuevo Testamento, específicamente los capítulos 4 y 5 de esta carta, nos ofrecen un panorama bastante detallado sobre lo que podemos esperar de la segunda venida de nuestro Salvador, de Cristo. Ahora, por lo tanto, permítame presentar algunas de estas características más destacadas según estos capítulos 4 y 5 de la primera carta a los tesalonicenses. Lo primero es que hay una simultaneidad de la resurrección y el rapto. Pablo indica que los creyentes que hayan muertos antes de la segunda venida de Cristo resucitarán primero. Eso es lo primero. También vemos otra característica, es la inmediatamente después, ¿cierto? Nosotros, los creyentes que estemos vivos, seremos transformados y arrebatados juntos a los resucitados para encontrarse con el Señor en el aire. Esta simultaneidad es un aspecto clave de la esperanza cristiana. También otra característica que es gloriosa y visible. La segunda venida será un evento visible y audible, no secreta. El Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Será un acontecimiento espectacular y lleno de gloria que no pasará desapercibido para nadie. Y otra característica que es inesperada, sin lugar a duda. La segunda venida de Cristo será inesperada. Aunque los creyentes deben estar siempre preparados, como decíamos en el video anterior, la hora exacta de la segunda venida es desconocida para todos. Pablo exhorta a los tesalonicenses a no dejarse engañar por falsas enseñanzas sobre la fecha del regreso de Cristo. Otra característica también es universal. La segunda venida afectará a todos los seres humanos, también a todos los creyentes, porque los creyentes serán arrebatados, mientras que los incrédulos, aquellos que no creyeron en Cristo, aunque se les presentó la oferta del Evangelio, enfrentarán el juicio de Dios. También está marcada por un cambio radical. La segunda venida marcará el comienzo de una nueva era, donde la muerte y el pecado serán vencidos. Los creyentes heredarán un nuevo cielo y una nueva tierra. Otros aspectos importantes de este magno evento que debemos considerar. Lo primero es que la importancia de vivir una vida santa. Pablo enfatiza que los creyentes en Cristo, usted y yo, debemos vivir vidas santas y vidas que le agraden al Señor, vidas puras, esperando
el glorioso regreso de Cristo. La necesidad de estar preparados. Los creyentes deben estar siempre vigilantes y preparados para la segunda venida, ya que puede ocurrir, como decíamos, en cualquier momento. Debemos tener una esperanza que ofrece la segunda venida. Es una esperanza preciosa. La creencia en la segunda venida proporciona a los cristianos una esperanza sólida y una motivación para perseverar en medio de las dificultades. En resumen, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y 5 nos presenta una imagen vívida y esperanzadora de la segunda venida de Jesús. Es un evento que marcará el clima de la historia humana y la consumación de la salvación de Dios. Ahora bien, algunas personas creen que, puesto que no sabemos cuándo vendrá Jesús otra vez, ni siquiera debemos pensar en las señales de los tiempos, y que el conocimiento de tales cosas nunca estuvo dirigido a nosotros. Fíjese que en el discurso de los olivos, ahí en Mateo capítulo 24, Jesús sugiere que seamos vigilantes, diligentes y conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor. Por eso decíamos, con una Biblia en la mano y con la otra puesta en las redes sociales. No voy a hablar de la prensa. Al pueblo de Israel le correspondió ver las señales que habían sido profetizadas en el Antiguo Testamento con respecto al nacimiento original del Mesías. Como usted sabe, la gran mayoría de la gente se lo perdió por completo. La pregunta, sin embargo, es: ¿cuáles son las señales? Fíjese que algunas de las que Jesús menciona son cosas que están, en su mayoría, ocurriendo todo el tiempo. Guerras, rumores de guerras, terremotos, hambre, apostasía en la iglesia, vemos por doquier esto, el reinado de la impiedad y cosas así. Ahora bien, estas son las señales clásicas que indican que el tiempo del regreso de Jesús está cerca. Puesto que estas son cosas que suceden en cada generación y en cada época, la única forma en que tendrían alguna importancia para nosotros sería si tuvieran lugar en cantidades o en intensidades significativas, ¿cierto? ¿Cómo es eso, mi hermano Alejandro? Veámoslo. Me parece interesante que en el cálculo de la violencia, el siglo más sangriento, militarista y bélico de toda la historia, siglo I hasta el siglo XXI, es el siglo XX. Fíjese que el siglo XX es considerada por muchos historiadores como el más violento de la historia registrada. Este siglo estuvo marcado por muchísimos eventos: 2 guerras mundiales, conflictos a escala global que causaron millones de muertes, genocidios, eventos de exterminio masivos como el Holocausto y otros practicados, ¿cierto?, por una ideología política, conflictos armados, numerosas guerras civiles y regionales, revoluciones violentas, cambios políticos radicales acompañados de violencia. Entonces, este siglo, el siglo XX, fue el siglo de las guerras mundiales. También hemos visto algunos de las peores catástrofes naturales en nuestro siglo. Sin más lejos, Chile contiene uno de los terremotos más grandes en el año 60 y en Valdivia. Ahora, Jesús centra también la atención en eventos que se desarrollan en torno a la nación judía. Hay teólogos cristianos que están divididos con respecto a la importancia de Israel, del Israel contemporáneo, del Israel étnico de hoy, en la predicación bíblica de Jesús. En Lucas, por ejemplo, Jesús predice la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, ahí en Masada, y dice que los judíos serán llevados cautivos hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora bien, en Romanos capítulo 11, habla de los tiempos de los gentiles cumpliéndose al final de los tiempos, antes de que Dios lleve a cabo la consumación de su reino. Y entonces es por eso que hubo tanto entusiasmo en la iglesia en el año 1967, cuando por primera vez desde el siglo 70 después de Cristo, es decir, 20 siglos después prácticamente, Jerusalén ya no permaneció cautiva en manos de los gentiles. Eso merece potencialmente muy significativo, pero nos sugiere otra intrigante pregunta. ¿No dice la Biblia cuándo regresará Jesús? No, de manera específica no lo sugiere. Mucha gente ha intentado establecer un calendario
mediante un análisis cuidadoso, y a veces no tan cuidadoso, de los pasajes proféticos que hablan las Escrituras sobre este tema. Inclusive algunos han predicho meses, días y años, pero ninguno de los cuales hasta ahora ha sido correcto. Recordemos en el video anterior de esta serie que estamos hablando, cuando Martín, inclusive el mismo Martín Lutero, estaba pasando por las tremendas convulsiones y agitaciones que se produjo en Europa durante la Reforma Protestante, y pensó que la gran angustia que venía sobre la Iglesia en el siglo XVI era una de las claras señales del inminente regreso de Jesús. Lutero esperó que ocurriera durante el transcurso de su vida, pero lamentablemente se equivocó por al menos 5 siglos. Perdónenme, se me cayó el trípode, así que estábamos hablando de Lutero, pero ¿qué hay a mediados del siglo XVIII? Antes de que se firmara la independencia de Chile, existió Jonathan Edwards. Jonathan Edwards estaba casi convencido de que el regreso de Cristo estaba a punto de ocurrir. Edwards estaba equivocado. Como ven atrás, tengo visita acá inesperada en el refugio de nuestro hogar. Menciono estos dos hombres porque no hay demasiados hombres cuyas pericias teológicas respetemos más que la de Lutero y Edwards. Ver que ambos estuvieron equivocados me hace ser muy cuidadoso en cuanto a hacer predicciones precisas acerca del día y la hora del regreso de Cristo. Creo, amados hermanos, que no existen sectas que hayan acertado con exactitud la fecha de la segunda venida de Cristo. Históricamente, muchas sectas y grupos religiosos han hecho predicciones sobre la fecha del regreso de Jesús, pero todas ellas han resultado incorrectas. Fíjense que algunas de las más conocidas incluyen, por ejemplo, los milleristas, que a mediados del siglo XIX, William Miller y sus seguidores, ellos predijeron que la segunda venida ocurriría entre el 1843 y el 1844. Y ni hablar de los testigos de Jehová. En varias ocasiones, a lo largo de su historia, los testigos de Jehová han hecho cálculos sobre el tiempo del fin. Los testigos de Jehová han ajustado sus interpretaciones y predicciones sobre la segunda venida de Cristo a lo largo de su historia, ¿cierto? Si bien no han establecido fechas concretas en los últimos años, en el pasado, sí lo hicieron de manera desastrosa. Algunas de las fechas más destacadas fueron el año 1878. Recordemos, se creía que este año, para ellos, marcaría el comienzo de la presencia invisible de Cristo. Ni hablar del año 1881. Esta fecha fue revisada debido a que la predicción anterior, ¿cierto?, no se cumplió. Y ni hablar del 1914. Se estableció que en este año, ¿cierto?, marcaba el fin de los tiempos y el comienzo de los dolores de parto. 4 años después, el 1918, se produjo una nueva interpretación de los eventos del 1914. Y luego, 9 años después, en el año 1925, el siglo XX, se predijo la resurrección de figuras bíblicas como Abraham, Isaac y Jacob. ¡Qué locura! Es importante entonces mencionar algunas cosas sobre estas herejías de los testigos de Jehová que hacen merecedero a que nos podamos tocar en este segundo video. Sus reinterpretaciones de sus fechas. Después de que estas fechas no se cumplieron, los testigos de Jehová reinterpretaron sus enseñanzas para explicar por qué sus predicciones no se habían hecho realidad. ¿Qué no debemos hacer entonces? Bueno, evitar fechas específicas. A partir de esta experiencia, esta organización de los testigos de Jehová ha sido más cautelosa a la hora de fijar fechas específicas para la segunda venida. Ahora bien, amigos y amigas de Cápsulas Teológicas, en lugar de centrarnos en fechas concretas, creo que los testigos de Jehová enfatizan los eventos que, según ellos creen, señalan la cercanía de la segunda venida, como los acontecimientos mundiales y el cumplimiento de las profecías bíblicas. Sin embargo, tenemos que hacernos una nueva pregunta. ¿Por qué fallan estas predicciones? Es una interesante pregunta que quiero contestar también a la luz de las Escrituras. ¿Por qué las interpretaciones bíblicas
entendamos que la Biblia contiene profecías escatológicas que son difíciles de interpretar de manera literal y definitiva. Existe una falta de claridad, podría ser, las Escrituras no ofrecen, recordemos, una fecha exacta para la segunda venida de Cristo. Cambios de creencias, por supuesto que sí. Muchas sectas ajustan sus interpretaciones a medida que pasan los años y las predicciones no se cumplen. En resumen, la idea de fijar una fecha para la segunda venida es un ejercicio complejo y hasta ahora imposible de llevar a cabo con cierta precisión. La mayoría de las religiones cristianas, amados hermanos, enfatizan la importancia de estar preparados espiritualmente en lugar de centrarse en fechas específicas. Ahora bien, dejemos a un lado a estos señores de los testigos de Jehová y descansemos un poquito de ellos. Veamos algo importante y recordemos que en el Monte de los Olivos, allá en Mateo 24, Jesús les dijo a sus discípulos, y nos dice hoy también a nosotros, que ni siquiera el Hijo sabía el día y la hora de su regreso. Cristo lo sabía, pero no estaba, en cierta manera, dicen los teólogos, autorizados para decirlo. Eso está en las manos del Padre. Hay un día y una hora que Dios ha ordenado y simplemente no la revelará con precisión. Sin embargo, amados hermanos, al mismo tiempo Jesús fue celoso como lo fue el apóstol San Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento. Celoso en instruir a la iglesia con respecto a ciertas cosas a las cuales ellos debían prestar atención. Las señales de los tiempos, cosa que tendrían que ocurrir antes de que pudiera esperar el regreso esperado de Cristo. Por supuesto, hay una gran disputa en cuanto a qué son estas cosas y si alguno de ellas ha ocurrido. Algunas personas creen que todas estas señales ya han tenido lugar. Personalmente yo no creo que esto sea cierto, pero creo que tenemos todas las razones para ser optimistas en cuanto a que ese día está muy cerca. Creo que muchas de las cosas de las cuales Jesús habla y que son mencionadas en otros pasajes de las Escrituras también, como presagios, ¿cierto? O señales de los tiempos, ya han tenido lugar o lo están teniendo ahora. Ha habido una tremenda renovación del interés por parte del mundo y de la parte religiosa también en el regreso de Cristo. Ya finalmente, amados hermanos, yo estoy muy esperanzado. Yo no sé si usted, ¿esperanzado en qué? De que será pronto. Aunque puedo concebir que pasen otros 2, 3.000 o 4.000 años más. Entonces, la segunda venida de Cristo es una promesa de esperanza y redención para los creyentes. Creo que representa la combinación de la historia humana y la victoria final del bien sobre el mal. Aunque la fecha exacta, como lo vimos, de este magno evento, este grandioso evento como la venida de Cristo, es desconocida. La fe en su ocurrencia nos motiva a vivir vidas justas y a servir a los demás. La espera de la segunda venida nos debe recordar, amados, que nuestra vida tiene un propósito más allá de lo terrenal y nos anima a mantener la vida expectante y vivir, ¿cierto?, abrazando la esperanza de este regreso. Amados, para un tercer video abordaremos otra gran pregunta. ¿Cree usted que el reino del cielo está realmente cerca? Bueno, veámoslos en otro video, en un tercer video, y quizás un cuarto o quinto, en esta serie que estamos desarrollando. Y sin más que decir, me despido. Deje sus comentarios más abajo. Esperemos que en otra ocasión podamos seguir contestando y con estas visitas que tengo a mi alrededor, 2 hermosos caballos me entraron acá al recinto, pero hacen distinto esta segunda parte del video. Recuerden que se me cayó el trípode y tuve que empezar, ¿cierto?, de donde quedé. Dios les bendiga, gracia y paz a cada uno de ustedes. Y nos vemos en otra cápsula teológica. Chao, chao. Y aquí yo sigo disfrutando mi exquisito café.